Buenas noches, hermanos. Es una bendición poderles saludar y llegar a sus hogares o donde ustedes se encuentren por este medio para juntos estudiar y meditar en la palabra del Señor. Es una bendición que nos puedan acompañar y qué bueno que pueda apartar este tiempo para aprender más de la palabra de Dios. Vamos a pedir la dirección del Señor para que Él nos dirija y nos guíe en este tiempo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia y gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias porque eres bueno, Señor, en gran manera, porque nos has guardado y nos has bendecido, Señor, en nuestras diversas actividades. Y te rogamos, Dios Todopoderoso, en esta noche que nos dirijas y que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, amarla, ponerla en práctica. Señor, dirígenos, ayúdanos, necesitamos de ti, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, escudriñar, meditar en ella y por los recursos también que nos provees para poderlos utilizar y para poder predicar tu hermoso evangelio. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno que nos puedan acompañar. Es una bendición que usted pueda apartar este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Quiero que por favor me pueda acompañar al libro de Romanos. Romanos capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 14. Del versículo 14 al 18. Espero que tenga lista su Biblia y que vayamos entonces a Romanos capítulo 9 del versículo 14 al 18. La palabra de Dios dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice:
a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En esta noche he titulado el mensaje ¿Es Dios injusto? Y realizo esta pregunta. ¿Qué diremos? Dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué diremos? Que hay injusticia en Dios. Y él deja de una manera contundente dar la respuesta, y él dice: en ninguna manera. Es importante entender, hermanos, que cada vez que nos acercamos a un texto bíblico, pues ya nosotros traemos un bagaje, un preconocimiento, nuestras experiencias también aportan, podríamos decirlo de esta manera, a la hora de acercarnos a la escritura. Si se lee estos textos, si se leen como a menudo muchas veces se hace, como un tratado teológico sobre la predestinación, en lugar de como un testimonio de misericordia y la fidelidad de Dios, es probable que se pierda la principal preocupación de Pablo en los capítulos del 9 al 11 y quizás más allá de estos capítulos. ¿Con qué ojos nos vamos a acercar o con qué lentes nos estamos acercando al texto bíblico? Como lo decía hace un momento, si nos acercamos como un tratado teológico sobre la predestinación, así lo vamos a leer y así lo vamos a interpretar. Pero yo creo que deberíamos de leerlo más como un testimonio de misericordia. Subrayo y resalto esto, como un testimonio de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Y creo yo que eso es lo que Pablo está tratando de enseñar a través de esta carta maravillosa. Una vez más, el apóstol utiliza el formato de pregunta y respuesta, y esto lo vamos a encontrar, ya lo hemos visto muchas veces en el libro de Romanos. Y en el 9:14 nuevamente vemos estas preguntas. ¿Injusticia divina? ¿Dios es un Dios injusto? Y Pablo responde de una manera categórica, contundente, y él dice: en ninguna manera. Y una vez más, Pablo recurre a las escrituras para exponer su punto de vista, ofreciendo una palabra sobre la misericordia de Dios. Y creo yo que esto debemos de tener muy en mente en estos pasajes y en los siguientes capítulos. La misericordia de Dios, libremente concedida, habla a Moisés después del Éxodo. Y una palabra sobre la libertad de Dios al extender su gloria, hablada al faraón durante el propio Éxodo. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Versículo 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El Señor, como Dios, es libre
de mostrar misericordia o no a cualquiera y también a todos. Él decide, ¿no? Él toma esa decisión de a quién quiere mostrarle misericordia. Pero el punto principal de Pablo es que Dios es de hecho el Dios misericordioso. Y creo yo que eso es lo que quiere resaltar estos textos. La misericordia de Dios. Bueno, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, nosotros no hubiésemos sido alcanzados, no hubiésemos sido rescatados. Ya ha quedado claro, hermanos, que nosotros no tenemos las mejores características. No es por nuestro buen comportamiento, porque había algo bueno en nosotros, sino que al final, ya con un poco más de entendimiento bíblico, podemos decir es solo por la gracia y por la misericordia de Dios que Él me ha alcanzado. Este Dios ha estado y está en el negocio de la misericordia inesperada e inmerecida que expandirá el culto a Dios en toda la tierra, como lo leímos en el libro de Romanos. El Señor, hermanos, sigue estando en ese negocio, en el negocio de la misericordia, en el negocio de la bondad. Él quiere alcanzar a la humanidad. Él ha hecho milagros impresionantes, hermanos. Nosotros hemos observado, hemos sido testigos, ¿no? Muchas veces de hombres y mujeres que nosotros hemos dado ya por perdidos y decir, pobre esta persona, no, por su condición jamás será salva, pero el Señor la alcanza con su misericordia y con su favor, y podemos ver la misericordia y la bondad de Dios. Y nuevamente lo repito, hemos visto su gracia, su misericordia en nuestras vidas, porque en nosotros, hermanos, no había nada bueno. Y por eso es de que es importante resaltar entonces la cuestión de la misericordia de Dios. La referencia que hace Romanos a toda la tierra es claramente una insinuación sobre el plan final de Dios en todas estas obras misteriosas, que no solo los israelitas étnicos, sino también los gentiles, y por lo tanto todas las personas de todo el mundo, conocerán la gloria de Dios y a su vez darán gloria. Pero en el capítulo 10, hermanos, y versículo 18 del libro de Romanos es interesante, porque aquí vemos de que se requiere que los mensajeros vayan por toda la tierra. Perdón. Y creo yo que esto es muy importante que también lo podamos entender. Como algunos han enseñado, y algunos creen que Dios ya ha elegido a un grupo, ¿no? Que Dios ha elegido elegirlos, algunos para condenación, algunos otros para salvación. Si fuera este el caso, hermanos, entonces ya no habría necesidad de predicar el evangelio o de evangelizar, porque al final el que se va a salvar, y el que se va a perder, pues se va a perder. Pero en todo esto, mis queridos hermanos, lo que nosotros observamos nuevamente es la misericordia de Dios, y que esta misericordia de Dios, que el Señor quiere alcanzar a toda la humanidad. En el 9:18, la conclusión de Pablo enfatiza aún más la libertad de Dios al enunciar el principio de la libertad divina para tener misericordia y endurecer los corazones. Esto no es ni un capricho ni injusticia. Y en algún momento, hermanos, cuando leemos el texto de Romanos, podríamos decir como que Dios es un Dios injusto, ¿no? Y Pablo dice, de ninguna manera, Dios no es un Dios un Dios injusto. Porque, como veremos en breve, fue a través del endurecimiento, y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 11 del libro de Romanos,
el endurecimiento temporal y parcial del corazón de Israel, como se abrió para la salvación a los gentiles. Capítulo 11 y versículo 11. El endurecimiento del pueblo de Israel entonces sirve, ahí se abre la salvación para los gentiles. La teología de la misericordia de Pablo está vinculada en última instancia a su teología de la misión. Y creo que va de la mano, ¿no? La teología de la misericordia con la teología de la misión. El Dios misericordioso es el Dios misionero y también viceversa. Dios tiene, por supuesto, un corazón misionero. Dios es un Dios misericordioso que te quiere alcanzar, que ha estado llamando a tu vida, que ha estado tocando tu vida. Pero tú tienes que tomar la decisión de seguirle, de volverte a Él con todo tu corazón. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Y entender que el Señor es un Señor de misericordia, de bondad. Dios tiene un corazón misionero. En los versículos del 14 al 18, Él pasa a examinar, estoy refiriendo a Pablo, la fe de los patriarcas, que ya lo vimos hace 8 días, a enfocarse en el tiempo del Éxodo, el tiempo de Moisés y de Faraón. Dios tiene misericordia del que Él quiere. Éxodo capítulo 33. Vamos nuevamente a Éxodo capítulo 33 y vamos a leer el versículo 18 y 19. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios tiene misericordia del que Él quiere. Cuando Moisés, aquí, hermanos, en este contexto del libro de Éxodo, Moisés le suplicó a Dios que siguiera estando presente con Israel, a pesar de que ellos lo habían rechazado. Moisés le pidió al Señor: déjame verte en todo tu esplendor. Y ese es el contexto, ¿no?, de lo que acabamos de leer. Moisés básicamente está diciéndole: por favor, Dios, muéstrame quién eres tú. ¿Qué es lo que te hace Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Así que la salvación no depende del deseo o del esfuerzo humano. Y eso nos queda claro, mis queridos hermanos, que nosotros no podemos alcanzar la salvación. Nosotros no tenemos los requisitos, no es por nuestros talentos, por nuestros recursos, eso nos queda claro, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Es decir, lo que queremos, de cuánto luchemos ni de lo que logremos, sino es por la misericordia de Dios. Como lo he dicho, nosotros no podemos robarle a Dios, hermanos, ni una pizca de su gloria. O en este caso sería a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todo cristiano, ¿no?, que ha tenido una comprensión bíblica, sabe y conoce que no le podemos robar la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos salvos, hemos sido alcanzados por su gracia, por su misericordia, por la misericordia de Dios. Nadie tiene derecho alguno a la misericordia de Dios. Y creo yo que eso es importante, ¿no?, entenderlo. Que nadie tiene derecho alguno a la misericordia de Dios. Nadie podría decir: sí, yo sí tengo ese derecho a la misericordia de Dios. No, al contrario, ninguno de nosotros, hermanos, tiene derecho a la misericordia de Dios, debido a que la paga del pecado es muerte.
Lo impresionante es que Dios extienda su misericordia a nosotros, y eso, mis queridos hermanos, si es algo impresionante, es algo que nos debería dejar impresionados, hermanos, y es algo en lo cual nosotros no deberíamos dejarlo de pasar de vista, ¿no? Que Él ha tenido misericordia de nosotros, que a pesar de nuestra infidelidad, que a pesar, hermanos, de lo que nosotros éramos, a pesar de nuestras actitudes, a pesar de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Él decidió tener misericordia de nosotros, y eso es algo que no nos debería dejar de asombrar. Después de considerar entonces a Moisés, el gran líder del pueblo de Dios durante el Éxodo, Pablo ahora se vuelve al gran enemigo de los israelitas, al faraón, el egipcio que los mantuvo esclavos y se rehusó a dejarlos en libertad. Si regresamos, hermanos, al libro de Éxodo, del capítulo 4 al capítulo 14, y leemos el relato de lo que sucedió, vemos un panorama fascinante. Le quiero comentar que nosotros ya hemos estudiado el libro de Éxodo. Usted nos puede seguir ahí en YouTube, y ahí puede encontrar las enseñanzas del libro de Éxodo. Por un lado, hermanos, la Biblia nos dice que Dios endureció el corazón del faraón. Quiero que por favor vayamos al capítulo 4, rápidamente, el libro de Éxodo. Capítulo 4, 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y esta es una frase importante. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí vemos, hermanos, quien endurece el corazón del faraón es Dios. Vamos al capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Éxodo. 7:3. Y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Vamos al capítulo 9, 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Capítulo 10 y versículo 1. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de faraón y no quiso dejarlos ir. Ahora, hermanos, es importante, ¿no?, que podamos leer todo el libro de una manera detenida, y por eso es importante que podamos conocer por lo menos de una manera global todo el libro. Si nos quedamos solo con estos textos, pues diríamos, está claro que el que endureció el corazón de faraón es Dios. En Éxodo capítulo 8, versículo 15, también podemos ver el capítulo 8, versículo 19, versículo 32, capítulo 9, versículo 7, versículo 17 y 34. Y Dios le dice a Faraón que está siendo castigado porque tú sigues enfrentando a mi pueblo. Interesante. Porque tú sigues enfrentando a mi pueblo. Éxodo capítulo 9 y versículo 13, del 13 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés:
levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía, y vea esta pregunta, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Se puede observar, hermanos, este endurecimiento del corazón de Faraón. Y lo que deberíamos de preguntarnos entonces en estos textos bíblicos es: ¿qué está diciendo la Biblia acerca del endurecimiento? Algunos creen, y aquí es donde debemos de tener cuidado, porque algunos podrían pensar: no, Faraón realmente era un buen hombre, pero vino Dios y endureció entonces su corazón. Pero esa interpretación, hermanos, no es justa. Algunos podrían decir: bueno, Faraón ya estaba predestinado para la perdición, ¿no? Y por eso es de que su corazón estaba endurecido. Debemos de tener cuidado, hermanos, cómo nos acercamos a la palabra del Señor y cómo la leemos y la interpretamos. Si leemos lo que dice Éxodo, veremos a Faraón esclavizando y buscando erradicar por medio del infanticidio a todo un pueblo, a los israelitas. Aquí debemos de tener cuidado, mis queridos hermanos, porque si caemos en la interpretación de decir: no, Faraón realmente era un buen hombre, pero Dios endureció su corazón, pues estamos haciendo responsables a Dios. Y aquí el único responsable es Faraón. Faraón es lo que ha hecho entonces es esclavizar y buscar erradicar por medio del infanticidio a todo un pueblo, a los israelitas. Y así como vemos declaraciones de que Dios endureció su corazón, hay muchas otras que afirman que Faraón endureció su propio corazón. De alguna manera, hermanos, ambas son ciertas. Se menciona que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también el libro de Éxodo muestra que el propio Faraón endurece su corazón. Además, Pablo ya habló acerca de esto en Romanos 1:24. Dijo que los corazones humanos están llenos de codicia y que por eso Dios, y este texto, hermanos, es importante, el corazón humano está lleno de codicia, está lleno de maldad, y el texto dice: por eso Dios los entregó. ¿Te quieres ensuciar? Bueno, ensúciate entonces, ¿no? El Señor mismo los entrega. Y creo que este es el caso, hermanos, de Faraón. Faraón quiere esclavizar a este pueblo, lo está buscando erradicar a través del infanticidio, y por la actitud y el endurecimiento de Faraón, porque él toma la decisión de endurecer su corazón, de ser un hombre cruel, Dios entonces endurece más su corazón. Como dice el libro de Romanos en el 1:24, por eso Dios los entregó a sus malos deseos. Y esto fue lo que pasó con Faraón. Un hombre que tiene su corazón endurecido, que quiere esclavizar, erradicar a un pueblo, y entonces Dios lo endurece aún más.
Así que Pablo ya ha explicado detalladamente el punto que está mostrando en los versículos del 9, del 17 al 18. Quiero que veamos, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, capítulo 8 y versículo 15. Capítulo 8 y versículo 15 del libro de Éxodo. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es interesante, hermanos, porque aquí el texto bíblico no dice que Jehová endureció el corazón del faraón, sino lo que está diciendo el texto es que el faraón endureció su corazón. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Aquí vuelvo a repetirlo, hermanos, el texto bíblico no dice que Jehová endureció el corazón del faraón. Faraón está endureciendo su corazón. Capítulo 9 y versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Versículo 17. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? ¿Cómo está esa soberbia, ¿no?, en el corazón del faraón? Versículo 39. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Vea esto, mis amados hermanos, que es muy importante. Se obstinó en pecar, dice el texto, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Los textos que acabamos de leer, hermanos, no dicen que Jehová endureció el corazón del faraón. Él toma la decisión. Y creo que por eso aquí existe esta mezcla, ¿no? Como esta exactitud del faraón de esclavizar a un pueblo, de exterminarlos por la maldad, el endurecimiento del corazón del faraón, Dios entonces lo endurece más, los entrega, como dice el libro de Romanos. Por eso Dios los entrega a sus malos deseos. La manera en la que Dios endureció el corazón de Faraón fue entregándolo a su propia necedad. Hermanos, cuando el hombre y cuando la mujer son necios, no sé si este sea el mejor ejemplo, pero es como cuando un padre le está diciendo a un hijo: ten cuidado, hijo, ¿no? Te vas a caer de la silla. Y el hijo está ahí, va de jugar y va de jugar. Está siendo travieso. Ten cuidado, te vas a caer, ¿no? Y en un momento, por su propia necedad, el hijo entonces cae y se golpea. Cuando somos necios, hermanos, muchas veces, entonces Dios mismo entrega a estas personas que son necias. Y creo que esto fue lo que pasó con el faraón. Y aquí hay algo importante, hermanos. Y esto también creo que hay que subrayarlo. Hay que resaltarlo. Faraón tomó la decisión de resistir a Dios. Aquí, hermanos, hay una responsabilidad humana. Existe, por supuesto, la responsabilidad humana. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a rechazar el mensaje del evangelio? ¿Vamos a rechazar ese corazón misionero de Dios? ¿O vamos a aceptarle? ¿Vamos a seguirle? ¿Vamos a servirle con todo nuestro corazón? Pero creo, hermanos, de que nosotros tenemos
podemos tomar esa decisión de seguir a Dios o de no seguirlo. Faraón tomó la decisión de resistir a Dios. Dios consolidó su posición. Dios le dio a Faraón lo que él eligió. Dios le dio a Faraón lo que él eligió. Y en esta noche, hermanos, quiero terminar con estas palabras de un autor. Y él dice: el mundo cayó en pecado, pero Dios le puso un límite, una restricción. Y este mundo sería un completo caos y un infierno si Él no lo hubiera hecho así. Pero en el momento en el que Él retira su influencia restrictiva, en cualquier punto hay endurecimiento. Así que esa es una de las formas en las que Dios produce el endurecimiento. Él los deja seguir sus propios deseos. Cuando leía este pensamiento, hermanos, y reflexionaba, pensaba, ¿no?, en aquellos países que se han dicho ser de primer mundo, ¿no?, con toda su tecnología, sus recursos económicos, su potencia militar, sus grandes universidades. Pero nosotros estamos siendo testigos de su decadencia. Se hizo noticia, ¿no?, lo de los Juegos Olímpicos y la burla que se hace al cristianismo. Pero se demuestra, ¿no?, la decadencia. En cuántos países, y muchos de ellos que se mofan de primer mundo, ¿no?, porque nosotros somos los retrasados por creer en Dios, por creer en la Biblia. Y claro, estos son personas en vías de desarrollo. Pero vemos que hay una decadencia moral. Y creo que en muchos casos está pasando lo de Romanos 1:24, donde Dios los entrega entonces a sus malos deseos. Donde estas naciones, donde estas personas han decidido, como el faraón, endurecer sus corazones y rechazar a Dios. Es decir, no queremos saber nada de Dios. Y creo que sus corazones entonces se han endurecido cada vez más. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a poder tener siempre un corazón sensible. Tenemos grandes desafíos. Los desafíos de guiar a las nuevas generaciones a que amen a Dios con todo su corazón. Y que no pase, ¿no?, como pasó con Moisés y en la transición con Josué, de que se levantó una generación que no conocía a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, y es importante que usted, como padre de familia, se ponga en la brecha, esté atento de sus hijos y que les enseñe la palabra de Dios, los caminos de Dios, y sobre todas las cosas que podamos ser un ejemplo para ellos. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos desafía. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por ese corazón misionero que tú tienes. Porque tú no echas fuera aquel corazón contrito y humillado. Señor, porque tú estás hablando a muchas vidas. Que el deseo de tu corazón es que se vuelvan a ti de todo corazón. Señor, ayúdanos a ser sensibles
proclamar, Señor, este bello evangelio, a no quedarnos callados, sino poder proclamar este maravilloso evangelio. Porque tú quieres alcanzar, Señor, a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, adolescente, adulto, anciano. Tú los quieres alcanzar. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de bendición en tus manos. Ten misericordia de aquellas naciones, de aquellos hombres y de aquellas mujeres que se han alejado de ti, que no quieren saber absolutamente nada de ti. Que se han burlado de tu evangelio. Ten misericordia, Señor, de ellos, y ten misericordia también de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Señor, bendice, guarda a mis hermanos en sus diversas actividades, en su salida, en su entrada. Señor, bendíceles, prospérales en todo lo que ellos emprendan, en todo lo que ellos realicen. Señor, guárdales de la mano del impío, de la mano del enemigo, que podamos concluir esta semana con tu paz y con tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis amados hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial este domingo a las 9:30 de la mañana. Damos inicio, será una bendición poder adorar juntos el nombre de nuestro buen Dios y seguir aprendiendo más de su palabra, de esta fuente inagotable. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Dele like, suscríbase, active la campanita también para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Por favor, compártalos también, comente. Eso nos ayuda mucho a podernos posicionar en la plataforma. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.